Ok. Entonces, acá están los ejercicios. Tenemos dos colecciones de ejercicios, lo que corresponden a la clases más o menos 17, 23 y los otros para las clases 24, 27. Y realmente los que pertenecen a la clase más finales tienen un poco también de material de la clase precedentes, puede ser. Entonces ahora yo diría empezamos con algunos de estos y empezaría con con el 7 de acá, que es sobre cómo hacer proyecciones ortogonales. Em, a ver, um, una página más, quizás mejor hacerla infinita para no tener problemas de espacio. ¿Ya? Ok. Entonces empezamos con el número 7 de la primera, como diría uno de la primera guía de ejercicios, que, ¿qué pasa? Que es, me dice, hay un vector con tres coordenadas, ¿no? Entonces tiene un vector en R3. Y después me dice que E es el span de B y me pide la matriz ortogonal, no, la matriz de proyección ortogonal en ese espacio, ¿no? Entonces tengo un vector, necesito encontrar la proyección ortogonal en el espacio engendrado por B, ¿no? Y se acuerdan cómo se hace proyección ortogonal en el span de B. Uno debe tomar un vector W y la proyección sobre este espacio de un vector. ¿Cómo estaba dada? ¿Se acuerdan alguien? Es una clase más interactiva, así que acá tengo el chat, lo estoy mirando. ¿Cómo se puede hacer? ¿O cómo? ¿Sí? Es la sumatoria del el producto interno entre W y el vector B, Sí, dividido de la norma de B al cuadrado y todo eso multiplicado por el vector B. sí, esto sería en general, ¿no? ¿Sí? Claro, acá J igual 1 hasta kappa y los VJ que sería V1, V kappa, esto debe ser una base ortogonal de E, ¿ya? Entonces acá uno lo que hace, digamos, es que tiene el vector W y hace, esto sería... se lo puede imaginar como el típico producto interno que teníamos en R2, ¿no? Si tenía en R2, había esta fórmula que tiene cuenta del ángulo, que si tengo V y W, V.W o W.V es igual a los tamaños por el coseno del ángulo, teta, de V y de W. Así que es como hago la proyección de acá. Esta proyección tiene tamaño W por el coseno de teta, ¿ya? Y, y después la multiplico por el tamaño de V y me da la proyección. Esta era no sé si ayuda, pero para mí me ayuda porque me imagino que esta tiene este tamaño y la dirección igual a la dirección de V. Así que de verdad me daría la proyección, pero no es... ¿ya? Entonces esto es el tamaño de la proyección en la dirección del vector V. Así que cuando hago el producto ahora de este otro vector P, la proyección sobre V en realidad, esta es la proyección sobre el vector V del W, es igual a esto, ¿ya? Y acá si tengo un espacio de más dimensiones,
hay una base, no sé si es de dimensión kappa, y hago la suma sobre toda esta base, pero debe ser ortogonal, ¿ya? Pero a nosotros no nos interesa, digamos, el caso general, nos interesa que E tiene base solamente V, ¿ya? Y un vector no importa que sea, no necesito verificar nada para decir que es ortogonal porque es uno solo, ¿ya? Entonces la proyección en este caso es igual a un solo término, ¿ya? A W V sobre la norma al cuadrado por V. ¿Okay? Entonces acá lo vamos a ver. Sería cuánto vale la norma de V, dado que la norma de V al cuadrado son la suma de las coordenadas al cuadrado, que son 1, 2, 2, ¿ya? Entonces sería 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, que me da 1 más 4 más 4, 9. Y ahora W lo escribo en coordenadas porque me pide la matriz y entonces necesito ver qué hace esta operación de acá, qué hace sobre las coordenadas. Entonces W lo puedo escribir X y Z, ¿ya? Sí, escribimos en forma X y Z. Así que W por V es igual al producto punto, que sería, ¿cómo es? V transpuesto, sería V transpuesto, dado que tienen coordenadas reales, usualmente sería conjugado, pero en este caso es igual al transpuesto por W, o sea, el vector en horizontal, 1, 2, 2, multiplicado por W, X y Z, con ese producto línea por columna, me da X más 2Y más 2Z. Ok. Así que W V sobre V cuadro multiplicado por V sería igual a X más 2Y más 2Z y lo divido por 9 y multiplico por el vector V, 1, 2, 2. Los vectores son siempre considerados en columna, ¿ya? Cuando uno te da un vector, usualmente uno se lo imagina como una columna, ¿ya? Aunque se esté dado como una n-upla de números, este número siempre lo represento en columna. Ok. Entonces, entonces mi proyección E aplicado al vector X y Z me da un vector que en la primera coordenada tiene, escribímoslos en, como X y Z como algo multiplicado por X, algo multiplicado por Y, algo multiplicado por Z, ¿ya? Así que me da 1 sobre 9 X, ¿ya? Cuando miro lo que hace el producto con la primera coordenada del vector, ¿ya? Más 2 sobre 9Y, más 2 sobre 9 Z. ¿Ya? Y la segunda, y así siguiente, continúa así, ¿no? Entonces, acá es, para la segunda línea, necesito hacer este producto de acá, y me da 2 nonos X más 4 nonos Y, 4 sobre 9 Z, y la última es igual, 2 sobre 9, 4 sobre 9, 4 sobre 9. Ok, esto sería el vector. Y entonces la matriz, esto será igual a una matriz A que multiplica X y Z, y leo directamente los coeficientes acá, ¿ya? Son las líneas de A, donde A, entonces es igual a, no sé, me gusta poner un nono enfrente para no complicar. Y acá tengo 1, 2, 2, 2, 4, 4, 2, 4, 4. ¿Ya?
¿Ok? Claro cómo procedí. ¿Ya? Y entonces, esta es la matriz, ¿verdad? ¿Ya? Es un nono, puedo poner un nono en el interior, pero da lo mismo, es como igual describir la matriz explícitamente, ¿ya? Podría dividir todo por 9 y no poner un nono acá si quiero. También es una respuesta. ¿Ok? Entonces, este era el punto A. Ahora el punto B parece que me pide algo más general. Eh, Acá esto no tiene sentido, ¿no? Creo que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque A por A transpuesta significa un vector columna por un vector línea, lo que me da una matriz. Así que no puedo, ¿qué significa dividir por A transpuesto? Debe ser que era correcto A transpuesto dividido por A transpuesto A. ¿Ya? Había un error en el enunciado, ¿ya? Pero digamos que el punto B más o menos se trata de generalizarlo de ver que hay un principio eh, que vale por cualquier vector en cualquier dimensión, ¿ya? Entonces ahora B es igual a 1 a n, y de nuevo la proyección sobre E, que era siempre el mismo espacio, el span mismo, definido igual, el span de B, y la proyección sobre E de un vector W, que lo llamo directamente x1, xn. Esto era dado por, como antes, misma fórmula, wv sobre v al cuadrado v. Y esto, ahora, ¿cómo se podría hacer? Bueno, yo diría aplicando más o menos las mismas fórmulas que hemos aplicado, solo escribiendo porque la cosa que me pide, o quizás acá llamámoslo A. Me pide si esto es igual a aplicar la matriz A transpuesto dividido por A transpuesto A al vector W. ¿Ya? Esto es lo que me pide el ejercicio. ¿Ok? Y acá la diferencia entre los dos términos, la diferencia entre los dos términos es que esto está escrito con transpuestas y esto está escrito en forma más abstracta, ¿ya? Entonces, acá yo diría, el primero es a transformarlo en una expresión con transpuestas, ¿ya? Esto es igual a transpuesta W y la norma de A al cuadrado, esto sería igual a producto interno A. ¿Están de acuerdo? Y esto también se puede escribir como como A transpuesta por A. ¿Ya? Línea, esto es una línea por una columna. ¿Ya? Ok. Entonces, con esto me da que proyección de W es igual A transpuesto W sobre A transpuesto A. Todo esto es un número, ¿ya? Acá hay un número y acá hay otro número. Números. Así que acá es un número, un escalar, multiplicado por A. ¿Ok? Y acá es casi, así, o sea, es casi la misma cosa que arriba, solamente que está escrita en un otro orden, ¿no? No sé si aún no me queda directamente claro así mirándola si me da si es la misma cosa, ¿no? Así que miramos un poco más qué pasa, qué es esta otra expresión. A traspuesto sobre A traspuesto A. ¿Qué es? ¿Qué es esto? Acá tengo un vector. Y acá esto es una matriz. ¿Ya? Es
un A en vertical, un vector vertical A, que es multiplicado por A traspuesto. ¿Ya? Y esto es un número. Esto corresponde a el producto escalar AA. ¿Ya? Y entonces digamos que la pregunta principal parece que acá aparece, si se fija, yo me fijo que A traspuesto A está en los dos lados, así que esto está ok. Está denominador en los dos en las dos fórmulas que quiero que sean equivalentes, así que esto sería ok. Y la pregunta es, parece, es que, ¿será que A traspuesto W es igual o no a traspuesto W por A? ¿Ya? Entonces acá tengo matriz multiplicado por vector y acá un número multiplicado por ese otro vector. Y no sé, entonces vamos a ver cuál es la componente I. ¿Ya? La componente, no, llamámosla J para no... ¿Cuál es la componente J de estos vectores? Comparar componentes. ¿Ya? Entonces, acá este me parece más fácil. Acá tengo la componente J de A, ¿ya? Dado que esto es el vector y este es el número, que está multiplicada por A traspuesto W. ¿Ya? ¿Están de acuerdo? Y por el otro lado, acá es más difícil porque tengo una, una matriz que multiplica un vector. ¿Ya? Entonces acá necesito hacer la matriz A traspuesta, componente suma sobre capa, igual a 1 hasta n, A traspuesto componente J capa, que multiplica W componente capa. ¿Ya? Necesito hacer esta suma. Y aún no me queda muy claro si son iguales. ¿Ya? Necesito ver un poco más qué significa esta matriz. ¿Ya? Entonces acá suma sobre capa igual 1 hasta n y acá W capa. Pero ¿cuál es el elemento J capa de A traspuesto? ¿Ya? Entonces si me fijo, acá tengo A en vertical, A traspuesto en horizontal. A traspuesto, esto es A. Y me da una matriz. ¿Y cuál es su elemento J capa? Bueno, esto es el elemento que está el J en la línea y la columna número capa. ¿Ya? Esto, ¿cómo se obtiene? Necesito tomar el elemento de la línea J y de la columna capa, J y capa de acá. ¿Ya? Entonces, A traspuesto J capa es igual a J por A capa. ¿Ya? Esto A traspuesto tiene acá el elemento A capa. ¿Ya? Y acá es AJ. Es el capésimo elemento del vector A. ¿Ya? A es igual a A1 a N. Ya es, entonces acá, dado que es traspuesto, tengo A capa y acá tengo AJ. ¿Ya? Entonces acá tengo suma, bueno, tengo simplemente el elemento AJ A capa. ¿Ya? Ok. ¿Y cómo continúo? Puedo decir, bueno, esto ya sé que es igual a esto. Y ahora puedo decir que esta suma en realidad está sumando sobre capa, ¿ya? Entonces actúa solo sobre esto. Y a J lo puedo sacar afuera. Entonces esto es igual a J por suma de A capa W capa. ¿Ok? Y esto lo reconozco, es igual al producto interno, ¿ya? A J por A W, o WA, que es lo mismo, ¿ya? Que es igual a lo que quería.
Puedo también escribirlo como producto interno con esta otra fórmula directamente, ATW. ¿Ya? ¿Están de acuerdo? Ok, entonces con esto sé que esto es lo que salía de las dos fórmulas es igual, ¿ya? Esto era igual, esta cantidad finalmente sale igual a esto, y la otra cantidad también sale igual a la misma cosa, ¿no? ¿Está claro lo que, o sea, que puede no estar claro? Como el razonamiento, ¿no? Es que uno tiene dos fórmulas y necesita encontrar la razón o la motivación que me permite de pasar desde una hacia la otra, ¿no? Hacia la otra. eh, y esto era lo que pedía el ejercicio, ¿sí? Entonces hemos demostrado también que la matriz de la proyección ortogonal en el span es, es esta. Ok. Ahora vamos a pescar un otro ejercicio, el próximo, a menos que ustedes no tengan preguntas. Ya si tienen preguntas, no hesiten de interrumpir porque no es, la idea no es que yo hable para mí mismo. Ok, entonces ahora voy a sacar este otro ejercicios, estos otros ejercicios de acá. ¿Y dónde estábamos? Ah, esto. Ok, hago uno por página. Ok. Entonces, tenemos dos ejercicios siempre un poco sobre proyecciones, ¿ya? Encuentro que esto es, mm, o sea, ustedes no piensen que todo será en la interrogación sobre proyecciones, porque probablemente no será así, pero son buenas maneras de conectar las ideas que aparecieron en las clases. Mm. Entonces, ahora hay una proyección. Es una proyección en en un espacio E, mostrar que PE al cuadrado es igual a PE. O sea, y P al cuadrado significa aplicarla dos veces. Ok. Entonces necesito demostrar que PE para todo vector V, PE, V es igual a PE de V. ¿Y desde dónde empezar con esto? O sea, ¿cuál es ¿qué necesito hacer? ¿Cómo podría, o sea, hay varias maneras, creo yo, que uno podría abordar el problema. ¿Cuál es una que se les ocurre? Em, Puedo pensar de que hay una fórmula para PE o ocuparla directamente la definición de proyección ortogonal. O, ¿qué más podría ser? No sé, eso se me ocurre. La fórmula para PE que ya hemos visto, ¿ya? O sea, acá se trata de fijo base ortogonal. V1, V capa, que no sé cuál es, porque acá es un espacio cualquiera, V1, V capa de E, y ocupo la fórmula y veo que me da dos veces la misma cosa, ¿no? Esto es una posibilidad, ¿ya? O sea, si acá vamos a ver, hacer las dos un poco, 1 y 2,
estrategia y esta estrategia, estrategias de solución. Entonces, acá podría decir que P de cualquier vector, llamámoslo B, es igual a la suma capa, J igual 1 hasta capa de como antes, de V, ahora producto interno con VJ, y quizás hacemos una base ortonormal. ¿Ya? Siempre existe una base ortogonal, siempre existe una base ortonormal, ¿ya? De cualquier espacio. ¿Por qué? Porque saco cualquier base y le aplico el procedimiento de Gram-Schmidt. Esto la transforma en una base ortogonal. ¿Ya? El procedimiento de Gram-Schmidt consiste en cada vector, le saco tomo el primer vector, lo dejo como era. El segundo vector, le saco todas las componentes perpendiculares al vector 1 y me queda, saco al primer vector la proyección sobre el vector, a cada vector le subtraigo su proyección ortogonal en los vectores precedentes, ¿ya? Así que toma el vector 1, no hay vectores precedentes, lo tengo como es. Vector 2, subtraigo la proyección del vector 2 en el vector 1 y me queda solo una componente ortogonal al primero. Y después el tercer vector le saco su proyección sobre el espacio engendrado por los primeros dos y me queda solo la componente ortogonal a ese espacio y así siguiendo, ¿ya? Así que uno puede encontrar una base ortogonal y después puedo dividir cada vector por su norma y me quedan vectores de norma 1, que es una base ortonormal, ¿ya? Y entonces acá saco una base ortonormal de E, es V1 V capa. ¿Ya? Esto ayuda porque no debo dividir por su norma porque es 1. ¿Ya? Acá tengo solo V, VK, VJ, VJ. Esto es la proyección de V. Y la proyección de V, bueno, ocupo la misma fórmula, J igual 1 hasta capa, pero en vez del V pongo otra suma. Ya debo poner un otro índice, digamos J', de V, VJ', VJ', VJ, VJ. ¿Ya? Se fijan acá, simplemente puse una otra suma y llamo el índice sobre qué estoy sumando distinto porque si no parece que solo sumo sobre cuando los índices son iguales, ¿ya? Pero en realidad no. Es una suma acá cuando el índice J varía entre todos los valores y el otro índice J' también debe cambiar entre todos los valores, no solo cuando los valores iguales al J de la otra suma, ¿ya? Por eso puse un otro índice en esta otra suma. Y esto es solo a aplicar la fórmula, la definición. Y ahora me pregunta si por si acaso me da el mismo valor. Ya, así como mirándolo, parece que no, pero en realidad, dado que es una base ortonormal, acá puedo hacer entrar los productos internos, ¿no? Entre los vectores. Entonces, la primera cosa, linealidad. Aplico la linealidad en este del producto interno de acá para que no me salga. Acá tengo suma de coeficiente por vector, producto interno un otro vector. ¿Ya? Así que esto es igual a poner la suma por afuera. Suma J' igual 1 hasta capa afuera. Coeficiente lo saco afuera también. VJ' es un número y puede salir afuera. Y acá tengo solo el producto interno entre estos dos vectores, VJ' y VJ. Y esto de acá queda donde estaba, VJ. ¿Ya? Y acá tenía la suma. ¿Okay? Entonces, solamente la suma más interna la reescribí. Y ahora esto es igual a, ¿se acuerdan esta notación? Delta J', J. Es el elemento que es 0 si J es distinto de J' y 1 si no. ¿Ya? Entonces,
es igual a 1 si J es igual a J' y 0 si J distinto de J'. Así que de toda la suma sobre J', la suma más interna de acá, me queda solo el caso de J es igual a J'. ¿Ya? Entonces esto es igual a la suma J igual 1 hasta kappa de V solo J, y acá me queda 1 y después VJ. Ya esto es igual a 1 si J es igual a J' y desaparece si son distintos. Así que de verdad me sale igual a PE de V. ¿Okay? Eso era el razonamiento por fórmulas. ¿Ya? Y aplicando acá, ¿por qué V1, V kappa, base ortonormal? ¿Ya? Son ortonormales, así que ese producto es así. ¿Escucho a alguien que quiere preguntar? Parece haber escuchado un micrófono. No, parece que nadie se abrió el micrófono. Ah, sí, Bruno, sí, dime. Puedes abrir el micrófono y hablar si quieres, no sé. Sí, profe, lo siento, que estaba justo hablando acá en la mesa también, sí, por eso me corté. No, Pero no. quería preguntarle algo, de hecho, que en el V sub J producto punto con el V sub J, ¿por qué lo podemos, por qué sabemos al tiro que podemos hacerlo, la función que ya hemos visto de si son iguales es 1 y si son distintos es 0? Esto porque es una base ortonormal. Hemos elegido una Ya, base ortonormal justo para que salga más fácil la cuenta, ¿no? ya. Y entonces, si es el mismo, si son iguales, esta es la propiedad de la base ortonormal, que sus Sí. productos internos son no 0 o 1 y 1 solo cuando es con sí mismo. Ya, profe, no, se me olvidó esa parte, pero eso, ya me quedó súper claro. Perfecto. Gracias. ¿Ya? Y ahora hacemos la estrategia 2. ¿Ya? La estrategia 2 es acordarnos las propiedades, de la proyección ortogonal. Entonces, acá cómo funcionaba. Tengo, si E es un subespacio de X, entonces PE de cualquier vector W es ¿cómo puedo decir? No, ¿cómo? Era P de V y lo llamamos W, ¿ya? Entonces, W es perpendicular, no, W pertenece al espacio E y V menos W es perpendicular al espacio E, ¿no? Estas propiedades determinan cuánto es W. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Propiedades que determinan W. Entonces, para saber la proyección ortogonal, también puedo saber sus propiedades abstractas, ¿ya? De un vector W. Es el único vector que pertenece al espacio E y tal que la diferencia con el V es ortogonal a E. ¿Ya? Y uno tenía este dibujito que si acá tengo E, acá es el origen, este sería el vector V. Entonces su proyección forma, me la imagino que se va en esta dirección de acá, y es ortogonal. Acá forma un ángulo recto. Significa que este vector en vertical, que sería V menos W, es perpendicular al espacio E, y que el otro vector, de verdad la proyección, que sería esto que es W, pertenece al espacio E. Son las propiedades que definen en realidad el W. Y después hemos encontrado las fórmulas. La fórmula también define W, más explícito si tengo una base, pero en abstracto sale de estas dos características. Entonces ahora me digo,
si hago proyección E de proyección E de V, esto es igual a proyección E de este W, ¿ya? Y este W appartiene al espacio E, ¿no? Entonces, si W appartiene al espacio E, porque acá está, ¿ya? Si había proyectado la primera vez, me sale un vector del espacio E, pero ¿cuál es cuál es el elemento, no sé cómo llamarlo, W' que está en E y tal que W menos W' es perpendicular a E, ¿ya? Sabiendo que esto es un elemento de E, ¿ya? Entonces acá tengo un elemento de E y le subtraigo también un otro elemento de E, ¿ya? Porque W' es un elemento de E. Así que la única posibilidad, si se dan cuenta, entonces W' es igual a W, ¿ya? Porque ¿cuál puede ser si la diferencia de dos vectores de E es perpendicular a E? Solamente puede pasar esto cuando es igual a 0, ¿ya? W menos W, W' menos W es aparteniente a E porque V y W son elementos de E y es un espacio vectorial y también es perpendicular a E, entonces es igual a 0. ¿Ya? W' menos W igual a 0, o sea, W' es igual a W. ¿Ya? Así que proyección E de W es igual a W. ¿Ya? Así que sigue que PE V es igual a PEV. ¿Ok? ¿Queda claro esta otra manera de verlo más abstrato? ¿Ya? Es que, digamos, en palabras, aunque sea como, no es riguroso, pero la idea es que tomo V, lo proyecto, y si intento proyectar el resultado de eso de nuevo, dado que ya es un elemento de E, queda igual a sí mismo. Entonces la proyección, la otra propiedad, digamos que, propiedad, PE W es igual a W para todo WN. ¿Ya? O sea, PE restringido a E Profe, es la identidad. Sí, ¿esa propiedad la podemos usar así como propiedad sabida? sí. Ya, Podrías haberlo dicho en vez de hacer todo eso que lo hago en más detalle, podrías decir PE restringido a E es la identidad, así que PEV es igual a PEV para todo V. ya, no entiendo, ya. Sí, todo eso es o sea, para que todos, un poco para demostrarlo al mismo tiempo y convencerlos todos que está cierta, ¿ya? Porque saliendo de la definición. ¿Ok? Así que eso. Y ahora hacemos el otro, ¿ya? Esto dice que él es un espacio, un subespacio E es igual a la al span, o sea, el espacio generado por E1 y el otro es generado por E2. Y me dice verificar que la primera proyección y sucesivamente, no, aplicar la otra es 0. Ya, déjeme, esto lo voy a poner en otra página. Así que tenemos solo esto y Entonces, en el punto A, me dice en R3 tengo E que es igual a span de E1. O sea, el span sería de este vector 1, 0, 0. F sería el span
del vector 0, 1, 0, que sería E2. Y en el punto A me dice que la proyección sobre F igual a 0. Ok. Uno, ¿cómo podría hacer? De nuevo con la fórmula podríamos. Puedo decir que PF de un vector X y Z, ¿ya? ¿Qué será? ¿Cuánto vale? Ya lo puedo, dado que el vector es muy fácil, ¿qué significa proyectar sobre el segundo vector de la base, ¿no? Acá, ¿qué coordenadas tiene la proyección? Ya es claro qué podría hacer, ¿no? Dado que la proyección sobre F es un elemento del span, ¿ya? Esto también se puede escribir como todos los elementos del tipo 0 a 0, tal que A es un elemento de R, ¿no? El span. Entonces, ¿cuál A? ¿Para cuál A? Acá me da esto, 0, 0. A ¿Uno? es igual a Y, ¿no? Si proyecto este vector que tiene componente Y acá me da simplemente Y. ¿Le parece? Sí, a mí sí, profe. Eh, y por lo mismo razón, si hago PE y lo aplico a X, Y, Z, ¿esto qué me dará? Me da proyecto, se imaginan, mi primer eje coordenado y tomo un vector con 3 componentes. Miro la proyección sobre este eje. Ya tengo el eje. Acá tengo, no sé, X, Y, Z. El eje, ¿no? El eje X y Z. Y acá tomo un vector. ¿Y qué significa? Tomámoslo más por acá. ¿Qué significa proyectar, hacer la proyección ortogonal sobre el eje, sobre la dirección E? Esto es E y esto es F, ¿no? Significa, desde este punto B, el vector B, encontrar este otro vector que tiene exactamente la coordenada X igual a la coordenada de B y las otras 0, ¿no? X, 0, 0. Ok. Y ahora me dice, ¿qué haces? ¿Qué pasa si ahora aplico PE aplicado a PF aplicado a X y Z? Bueno, primero aplico el primero, entonces me da PE aplicado a esto, que sería 0 y 0. Y ahora me queda solo la coordenada X y las otras la pongo iguales a 0. Así que me sale 0, 0, 0, ¿no? Así que, ok. ¿Ya? Lo que decía es verificar esto y sale que para si lo escribo en coordenadas, me da que aplicar los dos, el primero me anula toda coordenada excepto la segunda y después la próxima aplicación me anula todas excepto la primera, así que en total me quedan solo ceros. Y después me dice que PF al cuadrado es igual PE al cuadrado más PF al cuadrado. PE más PF cuadrado es igual PE cuadrado más PF cuadrado. ¿Y acá cómo lo puedo escribir más explícito para comprender qué significa la fórmula? Bueno, significa que si tomo un vector V y le aplico PE más PF, esto sería PEV más PFV. Y si lo aplico al cuadrado V, esto sería PE más PF aplicado a PV, PFV, más PFV. O quizás acá podría decir, no, hacémoslo en general.
PV más PFV. Y acá que cuando aplico esto de nuevo, hago PE aplicado a esto, PV más PFV, y después PF más PF aplicado a todo, PV más PFV. Entonces me sale que es igual a PE, PE, esta primera paréntesis, más PE, PF, más PF, PE, más PF, PF. ¿Ya? Y acá ya sé que esto es igual a 0, y esto también es igual a 0. Es como el mismo razonamiento, igual a 0, mismo razonamiento que PF igual a 0. ¿Ya? Entonces, dado que el M anula la coordenada todas excepto la primera y después el F me anula todas excepto la segunda, esto también me da 0. ¿Ya? Así que acá me sale PE al cuadrado más PF al cuadrado aplicado a V. ¿Ya? Eso era una manera de hacerlo. ¿Ya? Si no, la otra más rápido era de no poner el V, de decir que aplicar PE más PF. Uno puede decir, si lo aplico esto al cuadrado, sería como aplicar PE más PF, PE más PF. Y después todas las operaciones que aparecen son lineales, así que esto es igual a PE cuadro más PF, PE más PE, PF más PF cuadro. Es la misma cosa sin escribir el V, más o menos. Y después digo que estos dos se anulan. Ok. Ya. Y entonces este era el punto A y el punto B. Necesito, ¿cómo funcionaba? Cerrar todo y de abrir, porque se desarticuló hay un problema con mi pendrive, con mi tablet. Ok. Entonces ahora pasamos al B, mostrar que en general, si E y F son espacios ortogonales, entonces vale la fórmula del punto A. Ya, quizás esto lo podemos saltar, o ustedes quieren que lo hacemos. Se trata más o menos de hacer el mismo, funciona como el punto A, solo hecho más en abstracto, ¿no? O quizás no, hacémoslo. Entonces, mejor, ¿podemos hacerlo? Sí, hacémoslo. Gracias. Entonces, acá lo que tengo es E perpendicular a F, subespacios de X, espacio vectorial. Y ahora tenemos, demostramos que PE, PF es igual a 0. Acá, bueno, la estrategia, ¿cómo se podría demostrar? Uno puede de nuevo tener con la fórmula, fijando bases. De E y F, o por razonamiento abstracto, con abstracto desde definiciones. Ok, hay dos maneras. Hacemos, por ejemplo, la 1. Acá, entonces, para decir lo que es PE, PF,
necesito fijar bases. Entonces necesito fijar una base V1, no sé, V capa, base ortonormal de E. Y después fijo otra base, V1, W1, W, otro índice, H, que no sabemos si tiene la misma dimensión, así que no puedo llamarlo capa de nuevo. Entonces, base ortonormal de F. Entonces tenemos estos dos y acá si tomo, llamo un vector X y tengo suma para J igual 1 hasta capa, X VJ, VJ, y esto es suma para J igual 1 hasta H, X W J WJ. Bueno, ¿y ahora qué pasa si hago PE y lo aplico al vector PF? Entonces acá me sale suma sobre J igual 1 hasta H, ¿ya? Estoy mirando, no, perdón, hasta capa. De PF, perdón. X, producto interno VJ, VJ. ¿Ya? Simplemente lo aplico a PFX. Entonces, y ahora escribo PFX explícitamente, que sería la suma, cambio el índice para que no se confundan, J', que no se confundan los índices. X, WJ', WJ'. Y VJ, VJ. Esto es como un poco pesado porque ya decidí aplicar la estrategia con las fórmulas, ¿no? Y aplico la linealidad. Así que déjeme aplicar la linealidad directamente acá. Saco esta paréntesis de acá y la pongo acá. Ok. Y bueno, ahora, ¿qué pasa con estos? Hay que verlo un poco, imaginar un poco lo que está pasando, ¿ya? ¿Cuál es el producto interno de WJ' y VJ? Ahí. Es igual a, bueno, yo sé que esto es una base de F y esta es una base de E, pero y además sé que E es perpendicular a F, ¿ya? Así que estos son perpendiculares. Entonces esto es igual a 0. ¿Ya? Entonces, todo es, sí, todo esto son iguales a 0. Entonces, cualquier elemento de esta suma está multiplicado por 0, entonces, ¿qué es igual a 0? ¿No? ¿Les parece? Sí, profe, sí. Igual podría decir ya esto es en F, esto es un elemento de E, entonces ya acá eso me lo podía ahorrar y decir que, dado que esto es en F, esto es en E, y son perpendiculares, F perpendicular a E, entonces ya esto es igual a 0, podía ya verlo desde acá que salía igual a 0. ¿Ya? Pero... Profe, sí. yo me perdí. Entiendo cuando saca como la sumatoria por la linealidad, pero no entiendo cómo separa los paréntesis. Ah, esto es porque acá tenía, esto te imaginas es un número, alfa, ¿ya? Alfa J', no sé, un número que depende de J'. Y así que acá tengo, si me imagino lo que aparece en esta paréntesis, sería alfa 1, W1, más así siguiendo alfa H, WH, VJ, VJ, y sumado sobre J. Y esto es lo mismo que, acá la paréntesis es larga también. Y esto es lo mismo que la suma sobre J de
necesito poner unas paréntesis para que se comprenda que sería acá alfa 1, W1, VJ, sumado alfa H, WH, VJ. ¿Ya? Esto por linealidad. ¿Ya? Ah, ya sí, ahora sí lo veo. VJ. Gracias. ¿Sí? Y acá alfa, los alfas serían estos números de acá. Y hay esta suma de acá corresponde a tomar toda esta suma. Sí, sí, gracias. Eso era así. Ok. Ya. Ok, entonces, pero no era tan necesario, podía también decir que, podía decir PFW es un elemento de F, PE de PFW, dado que esto es un elemento de E, ¿qué quería decir? Y además, PFW menos PFW es perpendicular a E, a F, perdón. No, perdón, es perpendicular a E. ¿Ya? Entonces acá tengo un elemento de F. Bueno, no es tan, no, digamos que la estrategia abstracta no era tan, tan directa. ¿Ok? De F, esto es, uno debía imaginarse un poco cómo funciona. Ya acá tengo, disculpen, acá tengo, quizás tomo un X para que sea un poco como antes, ¿no? Había tomado un X, ¿sí? X. Acá tengo X y PFX es en el espacio F. Y después tengo, no sé, este otro espacio E que es perpendicular a F. Espacio como un plano de dimensión general que es perpendicular al F, al otro plano. Y PFX es, lo llamo Y, okay, esto lo llamamos Z y esto lo llamo Y, y satisface que Z es un elemento de E, y Y, que sería esto, menos Z es perpendicular a E. Pero si ya Y es perpendicular a E, ¿ya? Y es perpendicular a E y X menos Y, no, perdón, Y es un elemento de F, entonces Y es perpendicular a E y X menos Y es perpendicular a F. Entonces, no sé, acá ya esto es perpendicular a E, y si tengo un elemento Y que es perpendicular a E y Z en E, y además sé que Y menos Z es un elemento perpendicular a E, implica que Z es igual a 0. ¿Ya? Eso era la cosa que uno demostraba en la parte abstracta de la cosa. ¿Ya? Entonces, esto implicaba que PF de X es igual a 0. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque prácticamente si tengo un elemento perpendicular y lo muevo paralelo,
no puede salir de nuevo perpendicular, excepto si no lo moví, ¿ya? Porque si no, le di automáticamente una componente que no era perpendicular, ¿ya? Y uno necesitaba después demostrarlo. Así que salía un poco más difícil en realidad la demostración por esta estrada, ¿ya? Pero se podía hacer, se trata simplemente de ver que acá, ¿qué significa Y menos Z perpendicular a E? Esto significa que para todo E elemento del espacio sale que Y menos Z E es igual a 0. ¿Ya? Entonces acá me sale, dado esto sería Y E menos Z E por linealidad. ¿Ya? Y esto sé que es igual a 0 porque Y perpendicular a E. Y perpendicular E. Pero entonces me sale que para todo E en E, sale que menos ZE es igual a 0. Esto significa, dado que Z es un elemento de E, si puedo tomar E igual a Z, ¿ya? Si tomo E igual a Z, me sale que menos Z es igual a 0. Así que Z al cuadrado es igual a 0. Así que Z es igual a 0. Así, uno tenía que tener un poco más de pasos acá para ver que Z de verdad es igual a 0. ¿Ya? Y desarrollar las definiciones. ¿Ya? ¿Quedó claro un poco la estrategia abstracta? Porque igual es útil tener unas más, como comprender las cosas desde más punto de vista, que quizás otro punto de vista aparece en un otro problema. ¿Ya? Ok. Entonces yo por mientras voy a buscar el otro, el próximo ejercicio de estas cosas de repaso. Profe, yo no le puedo hacer una pregunta de alguno de los... Sí, dime. La... Si puedes subir un poquitito, que no me acuerdo el número del problema. Ah, de unos, ¿cuál problema? ¿De estos? Sí, de eso. ¿Clases 17-23 o...? Sí, eso mismo, de eso mismo. Ahí, no me acuerdo, creo que el 4 el que me complicó un poquito. ¿Cuál? ¿Este de acá? El 4, la parte B del 4. Esto. CAP, Sí. ok. No sé si lo podríamos echar un vistazo. Claro. Entonces vamos a... no. Yo igual no pude hacer eso. Qué bien. Entonces, o sea, qué bien que tenemos más personas que coinciden en eso. Ok. Entonces, ¿qué dicen? Es importante, no, hacemos directamente el punto B, ¿ya? Porque parece que no tienen que ver uno con el otro. No, según yo no tenían que ver. Sí. Porque acá dice, bueno, el A es como fácil. Si L es un espacio de dimensión 2, el ortogonal tiene dimensión ¿cuánto? Es la dimensión de esto menos esta, ¿ya? Porque tengo que R4 es igual a L suma directa con L ortogonal, ¿ya? Entonces, la dimensión de R4, que es igual a 4, es igual a la dimensión de L más dimensión de L ortogonal, que es igual a, entonces, esto sé que es igual a 2, entonces es 2, ¿ya? Sí que era bastante directo el punto A. El punto B me dice, tengo un plan P. ¿Cuál es la base de P ortogonal? Entonces, P está dado por x1 más x2 más x3 más x4 igual a 0. ¿Ok? Y acá me pregunta qué pasa con P ortogonal. Entonces, acá, ¿cómo habrá una manera de reescribir esto ocupando nociones que conocemos?
hay una suma de, coeficientes multiplicado por las coordenadas de un vector, ¿ya? Así que esto sería, si se fijan, puedo escribirlo como 1, 1, 1, 1, producto con x1, x2, x3, x4, igual a 0, ¿no? Esto era, digamos, quizás la parte que les ayuda, ¿no? P es igual a todos los vectores tal que el producto punto con 1, 1, 1 es igual a 0. Entonces serían todos los x, que lo escribo así, esto sería el vector x. No, yo no le pongo flechitas a los vectores porque según yo puede ser inútil. Son siempre notaciones, letras que representan cosas. Así que x son todos los vectores x en R4, tales que x por 1, producto interno, igual a 0. ¿Ya? 1, 1, 1, 1, 1. Ah, esa parte no se me... Sí, eso ayuda. Eso ayuda, ¿no? Porque entonces, qué bueno que lo hemos discutido. Entonces, son estos, que sería también, lo puedo escribir como el span, el vector span de de 1, 1, 1, 1, todo el espacio span ortogonal, ¿no? Así que P ortogonal es igual a span de 1, 1, 1, 1, ortogonal, ortogonal, pero esto es, si hago dos veces el ortogonal, dado que tengo que R4, por ejemplo, es igual a P, suma directa, P ortogonal. Suma directa ortogonal, porque son ortogonales. Suma directa ortogonal de estos. Así que cuando hago el ortogonal de esto, me sale de nuevo el P, ¿ya? Así que esto es igual a... ¿cómo puedo decir? Quizás acá debería poner X. X es igual a X. Y cuando le hago dos veces el ortogonal, me sale igual a X. En este caso, esto sería X. ¿Ya? O sea, y entonces acá me da span de 1, 1, 1, 1. El vector 1, 1, 1. ¿Ok? Entonces esto es P ortogonal. Esto era, ¿cuál es una base de P ortogonal? Es base 1, 1, 1, 1. Solo es de dimensión 1. Ok, eso es... y entonces, porque yo pensaba, cuando he escrito ese ejercicio, que se le habían mencionado algo así cuando veían, ¿cómo se llaman? En el curso de álgebra, introducción al álgebra o cosas así, o introducción a la geometría, que cuando describo un plano, o sea, puedo describir un plano como ocupando el vector normal al plano, ¿ya? Eso sería el vector normal. Y el plano son todos los elementos perpendiculares a este vector normal. Bueno, pero no importa. De toda manera, este es el truco, digamos, que verlo como un producto interno y de ahí cualquier suma uno la puede siempre interpretar como un producto, cualquier función lineal, siempre hay productos internos inclusos en estas funciones lineales, ¿ya? Que se puede reescribir como un producto interno. Ahora encuentra una matriz con kernel. ¿Cuál es una base? Ok, hecho. Encuentra una matriz con kernel P. Entonces necesito encontrar A, matriz
A matriz 4×4 con kernel de A es igual a P. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se puede? ¿Qué es que lo que nos ayuda es, de nuevo, ¿qué significaría que A aplicada al vector x1, x2, x3, x4 es igual a 0? Esto, que sería el kernel de A, debe ser igual a P. Kernel de A es igual a P, que sería 1, 1, 1, 1, x1, x2, x3, x4, igual a 0. Acá es un vector de ceros y acá es un solo 0. ¿Ya? Entonces, ¿cuál podría ser la matriz A? Hay varias posibilidades, ¿ya? No sé, uno podría decir, cuando escribo esto, en realidad, esta cosa, el punto importante de acá es que esta cosa es igual a, si A tiene como columnas, no sé, llamámosla con letra mayúscula, A1, columna primera, y la última es la columna 4. Entonces escribimoslas todas, que son solo 4. A2, A3, A4. Tiene 4 columnas. Entonces, A por este vector, X, A por un vector X, ¿a qué es igual? Significa que hago, línea por columnas. Es el producto línea por columna. Perdón, entonces necesito llamarles sublíneas. A1, A2, A3, A4. Entonces a X sería A1 por X, A1X, A2X, A3X, A4X. ¿Ya? Es el vector donde acá tengo el producto línea por columna. ¿Ya? A X es igual a toda esta línea por la columna X. Entonces, A1 por la columna X debe darme igual a 0. A2 multiplicado por la columna X, así siguiendo. ¿Ya? Entonces necesito encontrar acá A1X, encontrar vectores tal que A1X igual a 0, A2X igual a 0, A3X igual a 0, A4X igual a 0. Puedo hacer lo que quiera en realidad, ¿no? Pero lo importante es que podría poner que A1 es igual a 2, igual a 3, a 4, que es igual a este vector de unos, ¿no? Porque ya sé que esto es lo mismo, debe ser lo mismo que 1 por X es igual a 0. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo todos los A son iguales a, todas las líneas son iguales a 1, sale, ¿no? Entonces, por ejemplo, A puede ser la matriz de solo unos. ¿Ya? O si no, otro ejemplo, puedo también poner que, así, solo la primera línea poner unos y después ceros. Ya esto también hace lo mismo, es que significa que las últimas 3 ecuaciones son siempre verificadas y la primera es verificada exactamente cuando es verificada para los X que verifican esto. ¿Ya? Entonces, había varias maneras de hacer como encontrar solución de esto. Ok.
¿ya? Entonces, continuo. No necesiten interrumperme si No, tienen... profe, que muy claro, la verdad, gracias. No lo había por eso, no lo había podido hacer. Perfecto. Era solo que había esta otra, digamos, otra manera de ver las ecuaciones lineales. Ok. Entonces, yo ahora continúo con esto. Esto es más es un poco tipo el problema que le dio problemas, que le dio dificultades en la otra interrogación, ¿no? Que es como reinterpretar um, reinterpretar un poco los conceptos en un cuadro, digamos, ¿cómo se dice? Un cuadro extraño, que parece un poco extraño. Entonces acá tengo V, el espacio de la matriz es 2 por 2, con el producto interno. Hemos encontrado en el comienzo del curso ejemplos raros de producto interno, el comienzo de en clase 17 o 18, productos raros internos, y esto es un ejemplo, ¿ya? Entonces, si tengo dos matrices 2 por 2, A, B, C, D, ¿ya? X, y la otra le pongo números griegos, ¿ya? Alfa, beta, gamma, delta. Entonces, cuando hago la traza de Y estrella X, traza de Y estrella por X, significa que Y le pongo transpuesta conjugada, el beta lo pongo al contrario y pongo el conjugado de todos y después multiplico por ABCD. Esto sería Y transpuesto X. Y entonces hago el producto y después hago la traza. Ya, traza de... acá debo escribir un poco más larga porque es... hago primera línea por primera columna, entonces alfa A más gamma barra C. Acá no me importa lo que aparece porque me interesa calcular la traza nomás. Y la última, entonces, la última entrada del producto es última línea por última columna. Así que beta barra B más delta barra D. ¿Ya? Entonces me sale igual a la traza y la suma de los elementos de la diagonal. Así que me da alfa barra A más, lo pongo en orden, ¿ya? Lo voy a sumar todos, pero en orden. Beta barra B más gamma barra C más delta barra D. ¿Ya? Entonces, en realidad es igual, si uno se da cuenta, es igual al producto punto del vector ABCD con el vector alfa, beta, gamma, delta. ¿Ya? Traspuesto conjugado del uno con el otro. Es igual a esto en realidad. Es como si pusiera coordenadas un poco más raras en un espacio de 4 dimensiones, pero lo veo como este espacio de matrices 2 por 2. Ok. Y ahora considero el operador lineal que a una matriz asocia la rotación de coeficientes. ¿Ya? Entonces, A aplicado a la matriz ABCD sale igual a la matriz, ¿cómo es? BDAC. Okay. BDAC. Ok, entonces el A se fue acá, el B, C, D continúan, hay como una rotación de, sí, ok, hay una rotación de coeficientes, ¿ya? Y me pregunta, ¿cuál es el operador adjunto? ¿Ya? Entonces necesito A estrella, debe satisfacer que A estrella, que AX Y es igual a X A estrella Y para todo X, Y en V. Así que
también lo puedo expresar ocupando esta otra interpretación, o sea, identificando con R4. Y acá identificar V con R4 y identificando A, B, C, D, cualquier matriz, con el vector A, B, C, D. ¿Ya? Y en este caso, A aplicado a este vector, A, B, C, D, corresponde al vector que ahora tiene primera, la entrada donde usualmente tenía A, le aparece un B, donde tenía B le aparece D, A, C, ¿ya? B, D, A, C, ¿ya? Así que A, uno puede escribirlo como una matriz de permutación, ¿se acuerdan? Entonces, ¿dónde se va A? El A se va en la tercera posición. Así que acá le pongo un 1 en tercera posición. Después el B se va en primera posición y lo escribo como columna, como vectores columna. El C queda en última, 1, 0, 0, 0. Y el D queda en la tercera, en la segunda. 0, 1, 0, 0. ¿Ya? Así que el A es representado en R4. Si pongo en la identificación con R4, corresponde a esta matriz de acá. Entonces acá el A traspuesto conjugado sería, hago la simetría respecto a la diagonal, ¿ya? Entonces en la diagonal me quedan ceros porque era ya igual a 0. Y ahora acá tenía un 1. Entonces esto se va acá. Acá me queda un 1. Este 1 corresponde acá. Este de acá simétrico sería acá. No, perdón. 1. Este simetrizando desde acá se va acá. Y el último es acá. ¿Ya? Entonces, A estrella aplicado a la matriz ABCD me da la matriz ¿cómo funciona? A aplicado a la matriz ABCD es lo mismo que aplicar esto al vector ABCD. 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Aplicado al ABCD. Acá me sale el A se va en tercera posición, ¿ya? El B se va en primera posición, el C se va en última y el D segunda, ¿ya? Que corresponde a la matriz, poniéndolos en la matriz, sería B, D, A, C, ¿ya? B, D, A, C. Esto es una manera de resolver el problema. Y A es este operador que me equivoqué. Sale A estrella igual a A y no puede ser. Por algún lado ¿cómo? ¿Sí? ¿Puede explicar cuando aplica el vector ABCD a la adjunta? Acá esto, ¿no? ¿Sí? Ah, no, abajito, después cuando Acá aplica después... hago línea por... Ah, no, claro, sí, acá no es falso. Sí, acá me equivoqué. Ok.
Ah, ya, que me había confundido. Sí, 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 sí. Entonces acá, cuando hago esto línea por columna, me da que me sobrevive solo el tercer elemento, o sea, C. Ok. Entonces acá en la matriz me sale un C. Acá me sobrevive solo el primero. Cuando hago el producto de la segunda línea, me da un A. Tercera línea me da solo el D sobrevive. Y acá B. Ok. Entonces C, A, D, B. Ok. Entonces en práctica esto corresponde, uno se puede fijar a una rotación al contrario, ¿ya? Cada elemento es la rotación contraria, pero no es importante observar esto, es que esto es la solución. A estrella corresponde a esta otra transformación, ¿ya? Y acá se trataba de imaginarse cómo salían respecto a identificación en R4, por ejemplo. O sea, ¿no? Uno podía encontrar a estrella mirando respecto a una base, pero creo que quedaba un poco más complicado. ¿Ya? Ok, ya me pasé un poco el tiempo, casi.